licenciado y compañeros, sean bienvenidas a este panel de discusión. Estamos reunidos para abordar el tema de relaciones de clases sociales y modos de producción. Mi nombre es Carla Díaz y desempeñaré como moderadora de este panel. Hoy contamos con la presencia de 7 estudiantes universitarios, que es Daniela Parra, Celeste Velastegui, Erika Escobar, Tania Gallo, Shirley Cuenca, Wilman Guamán, Justin Peñafiel, en los cuales presentarán diversos modos de producción, relaciones entre clases sociales, y para finalizar, la señorita Cintia Escobar nos dará una conclusión final. Este panel se desarrollará en tres partes, perdón. Exposición de definiciones básicas, exposición de modos de producción y finalmente el cierre. A continuación, cederé la palabra a nuestra compañera Erika, quien nos va a hablar sobre una relación social. Ya, una relación social entre dos personas, las cuales siguen una finalidad y se esfuerzan por conseguir competencias y recursos. También se tienden a generar desigualdades entre personas en la clase media y la clase alta. Entre cada uno de ellos se esfuerza por ejercer uno sobre otro y tener una mayor imposición. Por consiguiente, toda relación implica también una legitimación cultural, ya que es necesaria para las retribuciones de los beneficiarios de dichas personas y que les parezca deseables y suficientes a cada una de ellas. Como todos sabemos, toda clase social tiene una cooperación y tiende a la desigualdad, como es el principio de la cooperación y el principio de la desigualdad. En el principio de la cooperación, su finalidad es que cada persona persigue sus finalidades de no poder alcanzar sin la cooperación de otro. Y sus contribuciones es para alcanzar sus finalidades para cada quien que lo adquiera y tenga sus competencias. En el principio de desigualdades, sus retribuciones, todos reciben una retribución. Estas son desiguales, una tiene más y otra menos, y en sí no tienen una competencia, o sea, quieren tener una imposición mayor a la otra. Y su dominio social es que cada persona dispone de una capacidad limitada para imponer su dominación sobre otro. Gracias. A continuación, mi compañero Wilman nos dará cuál es la finalidad, qué es un modo de producción y un agente económico. Bueno, a continuación voy a dar a conocer cuál es la finalidad. La finalidad es la capacidad de mejorar las condiciones de vida de las colectividades humanas mediante el dominio de la naturaleza. Gracias al trabajo, a la ciencia y la tecnología, esta creencia constituye el principio central del modelo cultural de la primera modernidad, el modelo cultura progresista. Por supuesto, si bien es cierto que esta creencia es compartida por ambas clases, sin embargo es impartida de manera diferente y opuesta por la ideología. ¿Qué es un modo de producción? Un modo de producción son distintas formas en las que se puede organizarse la actividad económica dentro de una sociedad determinada, satisfacer las necesidades ilimitadas de los agentes socioeconómicos, mientras que un agente económico es toda persona puede participar o tomar decisiones en forma de productores, consumidores, ahorradores o incluso inversores de forma grupal o individual. Muchas gracias. Bueno, a continuación daré paso para analizar los distintos modos de producción, cediendo la palabra a mi compañera Tania. Bueno, como ya mencionó mi compañero Wilman, existen lo que son los modos de producción, pero todo modo de producción reúne dos actores muy importantes, la clase productora y la clase que gestiona. Bueno, estas dos cooperan entre sí para producir un excedente de riquezas, aportando cada uno de ellos su contribución propia. De esta manera, uno produce el excedente y el otro gestiona. O sea que uno trabaja y el otro pone lo que es la capital. Bueno, de todos los modos, hay diversos modos de producción. En este caso les voy a hablar sobre el modo de producción que es comunista, que fue primitivo. Bueno, este modo de producción existió en la prehistoria, estaba basada en lo que es el trabajo colectivo y con todo lo que se recolectaba con las pescas y las cazas, se repartía equitativamente a la tribu.
sobre todo nos menciona que no existía lo que es la propiedad privada. Bueno, ahora lo que es el modo de producción que estamos viviendo ahora, nos menciona que no existen clases sociales en la colectividad. La misma trata de impedir la acción de un movimiento obrero organizado, libre e independiente que pudiera controlar lo que son las dirigentes de la economía, criticarlos y reivindicar mejoras en las condiciones de trabajo y vida. Un ejemplo de este tipo de producción están los países como Rusia, Cuba y Corea del Norte. Gracias. Listo. A continuación, cedo la palabra a mi compañera Daniela, quien nos hablará sobre el modo de producción asiático y esclavista. El modo de producción asiático. Este modo de producción se representó de la forma que se caracterizaba por la ausencia de una propiedad privada de la tierra y por un Estado despótico centralizado a cargo de obras públicas. El trabajo forzado era explotado por un grupo más pequeño. El Estado extraía en forma de tributos el excedente económico producido por las comunidades para así financiar la infraestructura pública. Para ello, aplicaba la coerción. Gracias al control de las Fuerzas Armadas, este modo de producción no solo estaba separado geográficamente de los otros tipos, que podrían identificarse con etapas de la historia europea, sino que Marx lo veía como una civilización distinta. Pensaba que el modo asiático existió en sociedades históricamente estáticas que carecían de una conciencia de clase y del conflicto necesario para que ocurriera el desarrollo y se adquieran factores externos para efectuar el cambio. Por otro lado, el método de producción esclavista surgió gracias al crecimiento de las fuerzas productivas de la sociedad, la aparición de un producto excedente, el origen de la propiedad privada en los medios de producción, incluyendo la tierra y la apropiación del producto excedente por parte de los propietarios de los medios de producción. A menudo se representa en las ciudades griegas y romanas. Esta división de trabajo se logró con la ayuda del uso de monedas, herramientas de hierro asequibles y un alfabeto. La clase aristócrata poseía esclavos para administrar sus negocios mientras vivían vidas llenas de ocio. Gracias. A continuación, cedo la palabra a mi compañero Justin, quien nos hablará sobre la forma de producción feudal y capitalista. Bueno, yo voy a hablar sobre la forma de producción feudal. Fue uno de los modos de organización de la producción existentes. La organización se basa en un poder político descentralizado, donde el poder lo tenían los señores feudales. Al modo de producción feudal le precede el modo de producción esclavista y le sucede el capitalista. Algunas características de la producción feudal son: los campesinos tenían que destinar parte de la producción al señor feudal. Gracias a este pago, el señor les dejaba las tierras y les daba una vivienda. Se basa en modelos de explotación agropecuarios. El señor feudal también dotaba de protección al campesino. La unidad productiva mínima era el feudo. Algunas distintas unidades de producción en este sistema eran dos: las reservas señoriales, aquellas que eran cultivadas por los campesinos percibiendo a cambio mansos para cultivar. Los mansos son trozos de tierra que cedía el señor feudal al campesino para cultivarlo y autoabastecerse. Clases sociales en el modo de producción feudal. El señor feudal era un noble aristócrata con el capital y el poder para establecer el vasallaje. El campesino era un vasallo. Esto debía pagar al señor feudal con sus servicios para alimentarse, también para recibir alojamiento y manutención. El clero, compuesto por la iglesia y por miembros de la misma. A continuación, sobre el modo de producción capitalista. Es una de las formas con las que se puede presentar y organizar la producción de bienes y servicios en una economía. Esta teoría fue desarrollada por Karl Marx, el cual clasificó la historia en distintos modos de producción en orden cronológico. Aunque el modo de producción capitalista está considerado un sistema económico, los marxistas lo definen como un modo de producción. Algunas características de este modo de producción son: la producción se establece bajo un sistema de propiedad privada, los bienes y servicios se adquieren en los mercados a través de la fluctuación de los precios, los dueños de los medios de producción
son los que Marx denomine clase dominante. Así, la clase dominante explota la fuerza de producción del trabajador para generar plusvalías. Para Marx, la clase capitalista genera la servidumbre del propietario. En este sentido, el trabajador depende del propietario, del capital, para generar una renta para vivir. El modelo es el modelo más actual. Para Marx, este modelo era usado por los burgueses para explotar la mano de obra del propietario, que era una clase social que en el modo de producción capitalista carece de capital, control sobre los medios de producción y sobre la distribución, y se ve la necesidad de alquilar su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Gracias, compañero. A continuación cedo la palabra a la compañera Shirley, quien nos dará sobre el autogestionario. El modo de producción autogestionario. La autogestión ha sido una de las 4 estrategias de lucha del sindicalismo contra la burguesía industrial. A través de sus estrategias defensivas ha tratado de acomodarse al patronato y por lo tanto de cooperar con el mismo, pero esforzándose al mismo tiempo por obtener una mejora de las condiciones de trabajo y remuneración y por imponer un rostro humano al capital. La finalidad de esta clase social rige un modo de producción. Por una parte está lo que es la Asamblea General de los trabajadores y por otra los delegados administrativos elegidos por la misma. Estas son las que aplican esta clase de producción autogestional o de autogestión. Gracias. Bueno, a continuación le cedo la palabra a mi compañera Celeste, quien nos hablará sobre la producción social y también un dato muy importante sobre el modo de producción del Ecuador. El modo de producción socialista es un modo de producción utópico hasta la actualidad que rechaza la organización privada de la producción basándose en el predominio de la propiedad pública. De este modo se abren posibilidades para la mejora limitada de las fuerzas productivas y el aumento de la efectividad en la producción social. Con respecto a qué modo pertenece el Ecuador, pues se basa en un alto potencial agrícola, ya que en los últimos 3 años nuestra economía depende de la exportación de productos tradicionales como es el petróleo, las rosas, los camarones, el banano. Además, cabe mencionar que dentro del sector productivo hubo una diversificación de la matriz productiva, que anteriormente nuestro modelo económico anterior solo era exportar la materia prima sin la escasa participación del talento humano, puesto en el cargo de Rafael Correa. Su proyecto era la transformación de la matriz productiva, era generar con nuestra propia riqueza de nuestros recursos naturales, incrementando las capacidades y conocimientos de la población ecuatoriana e incrementando la construcción de 8 hidroeléctricas que estaba a cargo también del gobierno chino, y fue ahí donde fue creciendo un poco la economía del Ecuador y hubo una crisis económica durante el periodo de Rafael Correa, pero supimos manejar ante cierta situación. Gracias. Listo. Para finalizar el panel de discusión, nuestra compañera Cintia nos dará una conclusión final. Bueno, por lo tanto, hemos concluido que toda relación de clase o modo de producción reúne a 2 actores que son la clase P, que son los productores, y la clase G, que es la gestionadora, que cooperan entre sí para producir un excedente de riqueza, aportando cada uno de ellos su contribución propia con esta finalidad. Uno de ellos es el que produce el excedente y el otro lo gestiona. Estas relaciones son tan importantes hoy como lo fueron antes, dado que el colectivo humano se forma sobre la base de la división social del trabajo. Esto significa inevitablemente clase social, relaciones de clase o modo de producción. Los principios culturales comunes de la rectitud se definen por un patrón cultural común. Este principio a menudo se interpreta de 2 maneras opuestas por los ideales de las 2 clases, mientras el comportamiento de la clase está guiado por su respectivo idealismo, definido por sus intereses particulares. La clase G es dominante y la clase P es la defensiva, siempre que estos comportamientos estén guiados por un patrón cultural.
El modo de producción es la cooperación, la competencia y el conflicto entre las dos clases, ya que sea el comportamiento de las dos clases sea dominante, defensivo o agresivo. Sin embargo, mientras la clase P sea agresiva, la clase G se ve obligada a trabajar de primera clase, es decir, considerar el bien común de la sociedad. Gracias.